a un programa más de reflexión, de búsqueda para el que aún anda en esos trabajos y avatares. Los que hemos encontrado ya una respuesta en Dios, pues sí, pero ese Dios se humanó y es Jesús. Entonces hemos encontrado la respuesta a nuestras inquietudes en Jesús. Y yo le invito, amable televidente, a que tenga búsquedas y preguntas, no tenga dudas. Dudas hacen daño. Hay tres cosas que hacen daño en abundancia, ¿no? La sal hace mucho daño, la levadura y las dudas. Pues bien, tenga preguntas, tenga inquietudes, tenga búsquedas, pero todas esas inquietudes y preguntas se resuelven al encontrar la verdad de Dios en la persona de Jesús, porque la verdad es eso, Dios. Así que bienvenidas las preguntas, despeje las dudas y encuentre la verdad en Dios. Alimenta con la palabra de Dios tus inquietudes y las dudas morirán de hambre. Alimenta con la palabra tu fe y no tendrás dudas. Hemos hecho reflexiones acerca de el precioso inicio de la iglesia. La iglesia tiene un fundamento y es la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el fundamento. Esa es la piedra sobre la que está edificada la iglesia. No es sobre Pedro, es sobre la declaración que Pedro hizo cuando Jesús le preguntó ¿quién soy yo? Pedro dijo, tú eres Dios hecho hombre. Y entonces Pedro le dijo, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Entonces, todos los que leemos la Biblia y creemos en Jesús como el Dios hecho hombre, tenemos ese fundamento. Y esa iglesia con ese fundamento oficialmente empezó el día de Pentecostés, que se celebra dentro de algunas semanas. Fue el momento en el cual Jesús en forma glorificada envió el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo forma ese cuerpo místico, ¿sí? Ese grupo de creyentes, ¿sí? Ese pueblo de Dios, cuerpo de Cristo o templo del Espíritu Santo que es la iglesia. Entonces la iglesia empieza en el libro de los Hechos a crecer y a crecer con persecuciones y con amenazas. En el capítulo 2 después de Pentecostés, en el libro de los Hechos, crece y empieza a crecer esa iglesia. En el capítulo 3 hay un milagro de un cojo que 40 años llevaba quedándose en la puerta del templo, y vino Pedro y Juan, y en el nombre de Jesús obraron un milagro de sanidad, y ese hombre entró saltando. Entonces eso generó un boom publicitario en Jerusalén. Entonces los líderes celosos les prohibieron a Pedro y a Juan, so pena de cárcel, que hablaran del resucitado. Sin embargo, Pedro y Juan no obedecieron. ¿Cómo no vamos a obedecer? Nadie puede prohibirnos hablar. Y lo haremos a tiempo, fuera de tiempo, por radio, por televisión, por página web. Siempre proclamaremos, porque el mandato de Dios es ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, en todas las partes, empezando en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y estamos en esa tarea y no nos la van a quitar y no nos van a amedrentar con amenazas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el mensaje del evangelio. Esto no es un debate ni es una discusión, es un anuncio. Venid a Jesús, oh pecador, para ser salvo. Cambia tu vida creyendo en el eterno Jesús que murió en la cruz por tus pecados. Así que en el capítulo 6 que está en su pantalla, Hechos, que es la historia de la iglesia, en el capítulo 6 creció tanto pues el número de seguidores
que fue necesario elegir personas para delegarles funciones. Entonces, aquí es donde está el asunto. Pues creció tanto que empezaron a haber problemas entre las gentes porque se descuidaba un sector de personas de la iglesia y empezó a haber murmuración. Entonces aquí es donde viene una de las cosas más importantes dentro de la gestión de una empresa o de una fundación o de una compañía o de un grupo humano para poder crecer, y es saber delegar. El arte de delegar. Usted no puede delegar en personas que no estén capacitadas, que no tengan una visión clara, que no tengan un compromiso sincero con los objetivos de la iglesia. Posiblemente hoy hay muchas iglesias cuyos objetivos no son proclamar a Jesucristo y la Biblia, sino enriquecerse. Pues muy mala delegación, quedó mal delegado en ese pastor el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no es el mensaje de la prosperidad, ni venga por su milagro. El mensaje del Evangelio es: venga Jesús, para que tenga perdón, para que tenga salvación, para que tenga un genuino cambio de vida. Pero pues, ¿qué hacemos? Hay que aprender a vivir con vecinos incómodos. Lo que se está predicando hoy en muchas iglesias no es el Evangelio de la gracia, no es el Evangelio de la reconciliación, no es el Evangelio del perdón, es el Evangelio de tener, de pasarla bien. Es un remedio del arrepentimiento. Hoy se predica de prosperidad, de milagros, de sanidad divina, ¿sí? De casa, de carro y de beca. No, el mensaje del Evangelio es: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús para tu salvación, y lo demás vendrá por añadidura. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En el primer siglo, la gente seguía a Cristo dejándolo todo, y en el siglo XXI siguen a Cristo para conseguirlo todo. ¿Qué diferencia? En el primer siglo dejaban todo para seguir a Cristo, y en el siglo XXI siguen a Cristo para tener de todo. ¿Cómo se delega? Verso 3, capítulo 6 de Hechos, versículo 1 al 7, pero vamos a mirar el 3. Busquen, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios, para que les encarguemos ese trabajo. 3 condiciones para hacer una buena delegación, el arte de delegar bien. Primero, hermanos entre nosotros. Cuando usted va a delegar una función, tiene que escoger del grupo de personas que tiene dentro de su comunidad. Dice el verso 3, busquen, hermanos, entre ustedes a 7 varones, con 3 condiciones. Primero, buen testimonio, no de mal testimonio. La persona que desea trabajar en las cosas de Dios tiene que ser persona de buen testimonio. Si es casado, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no deseoso de ganancias deshonestas, no deseoso de enriquecimiento, no con énfasis equivocados como la prosperidad. No tiene por qué estar usted predicando los dones, sino el fruto. No tiene por qué estarle predicando y profetizando en uno de los oídos, dándoles disque profecía. ¿Qué engaño es ese? Lenguas, que si no hablan en lenguas entonces no son creyentes. ¿Qué engaño es ese? No, gente de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo, dice el verso 3, y sabios. ¿Qué es llenos del Espíritu Santo? Nacidos de nuevo, convertidos genuinamente. No una persona que se autodenomina cristiana, sino que de verdad tenga el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto?
amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabio, que tenga la preparación, la destreza, la experticia. Por ejemplo, yo puedo ser lleno del Espíritu Santo, pero yo no puedo dirigir la alabanza en la iglesia porque no tengo la experiencia de la música. No conozco, no puedo cantar. Entonces, Pastor Brown, ¿todos los que son llenos del Espíritu Santo no son sabios? Sí son sabios en la palabra, pero aquí se habla de 3 características para delegar. 1, de buen testimonio. 2, nacido del Espíritu Santo. Y 3, que tenga el conocimiento para la labor que va a desempeñar. De esa manera, la iglesia, que apenas comenzaba en el libro de los Hechos, acá en el capítulo 6, ya nombra a 7 personas para que ayuden en las labores de la iglesia. Que Dios nos dé la gracia a los que son miembros de iglesias, que teniendo buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, con una genuina conversión y con una preparación adecuada, puedan llevar adelante esta maravillosa obra que es la predicación del Evangelio, las buenas noticias de salvación, con honestidad y de acuerdo a la bendita palabra, sin quitar y sin añadir, no manipulando a la gente, ni haciendo mercado con ellos, ni explotándolos, sino llevándolos al camino que es Jesús, el único camino, la única verdad y la vida eterna.